Estoy muy emocionado de estar en Home Acres en Somerset con Charles. Nos reunimos cuando Charles visitó mi terreno en 4 Acre Farm a principios de mes y decidimos hacer un video sobre preguntas y respuestas acerca del método sin cavar. Sé que la bandeja de entrada de Charles está inundada con muchas de estas preguntas frecuentes, así que pensamos en aclararlas todas para ustedes hoy. Así que tienes un solo lugar al que puedes ir para averiguar y hacer todas esas preguntas que, sí, están molestando constantemente a Charles. Genial. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y el jardín aquí es un lugar excelente para demostrar muchas de estas respuestas porque todo está funcionando muy bien aquí. Y sí, la respuesta simple es, si no conoces el método sin cavar, inténtalo. Verás en este video muchos ejemplos hermosos de lo bien que puede funcionar. Entonces damos una vuelta, Charles, y nos metemos de lleno en estas preguntas. Sí, vamos a hacerlo. Increíble. Supongo que el mejor lugar para empezar, Charles, es ¿qué es el método sin cavar? Es una definición muy simple. Deja el suelo sin alterar lo más posible y alimenta la vida del suelo con materia orgánica en la superficie. ¿Y por qué no deberías cavar? Bueno, eso nos lleva a entender un poco lo que haces con el método sin cavar y básicamente es permitir el proceso natural porque eso es lo que funciona tanto a nuestro favor. De hecho, realmente me desconcierta. Yo le haría la pregunta al revés a las personas que están cavando. ¿Por qué están cavando? ¿Sabes cuánta comprensión hay en ese gremio de lo que está pasando? ¿Y cuánta comprensión hay sobre el daño a la estructura del suelo? Porque eso es lo que veo donde estoy haciendo mi ensayo comparativo entre cavar y no cavar, por ejemplo. Y el suelo en la cama cavada rinde peor. Básicamente obtenemos un 10% menos de verduras. Así que estás rompiendo toda la estructura natural, estás interfiriendo con la vida del suelo, estás dañando a muchos organismos que trabajan a nuestro favor. A veces se dice a favor de cavar que estás exponiendo las plagas del suelo para que se las coman los pájaros. Eso no tiene sentido para mí porque está ignorando todas las cosas maravillosas que quedan expuestas a los pájaros, quienes luego se comen las lombrices y todas esas otras cosas encantadoras que están trabajando a nuestro favor. Así que se trata de respetar y permitir que la vida del suelo, los organismos del suelo, trabajen como mejor lo hacen y alimentarlos adecuadamente con el mantillo superficial que funcione mejor para tu suelo, tus condiciones y lo que estés cultivando. Y solo para jugar al abogado del diablo aquí, ¿qué tal si yo dijera plantar un árbol? Pensé que ibas a decir algo peor. Sí, no, eso está bien. Árbol, bueno, cavas un hoyo porque sí, el método sin cavar no es una religión, ¿sabes? Es como sí, puedes usar una pala, no tires tu pala, a veces es útil. Haz un hoyo justo del tamaño del cepellón del árbol o arbusto, lo que sea que estés plantando. O usamos una palita para plantar una papa, por ejemplo, metiéndola. Y luego simplemente vuelve a rellenar el hoyo con tierra alrededor del árbol. Solo pon tierra y deja la materia orgánica para la superficie. Siempre es ese principio. Y claro, entonces solo volverías a acolchar como lo harías con composta alrededor de los árboles. Sí, los árboles son un poco diferentes. Yo he visto que funcionan muy bien. Mucha gente los ha acolchado con astillas de madera. Eso es genial. Lo cual generalmente no haces tanto en las camas de cultivo de hortalizas porque tienes trozos grandes, luego pedazos grandes de madera que se interponen en el camino de las plantas pequeñas y las semillas, Bien, entonces composta para tus camas de cultivo y astillas de madera para los árboles. más o menos. Increíble. Y quería hablar un poco sobre la compactación del suelo, y sé que podrías demostrarnos algo justo al otro lado del jardín. Vamos para allá y echamos un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Increíble. Muy a menudo, Charles, yo me pregunto, y supongo que tú también, ¿se puede hacer el método sin cavar en suelo o terreno compactado? Y caminar sobre tus camas compacta aún más el suelo. Esta cama es una buena demostración para responder la pregunta sobre la compactación del suelo, la supuesta compactación, porque ahora está cultivando zanahorias. Antes era lechuga. Solo para dejar muy claro el término usado en esa pregunta, compactación del suelo. ¿Qué significa eso? La compactación tan seguido se usa donde en realidad no está ocurriendo. La verdadera compactación del suelo es causada por maquinaria pesada pasando sobre suelo húmedo, como se ve a menudo en los sitios de construcción, por ejemplo. En el contexto de un jardín eso es bastante raro, así que aquí ciertamente no esperaría encontrar nada. Y con el método sin cavar lo que realmente buscas es un suelo firme. Cuando el suelo es firme, las raíces son más estables, pueden anclar las plantas. De hecho, mira estas coles de Bruselas detrás. La semana pasada le estaba mostrando el lugar a una jefa de jardineros y ella dijo, ¿cómo es que tus plantas están todas erguidas?
Le dije, ¿de qué hablas? Y ella se refería especialmente a estos coles de Bruselas. Y yo ni siquiera lo pienso dos veces porque ya estoy acostumbrado, pero la tierra es naturalmente muy firme y aún así las plantas pueden echar raíces en ella. Así que eso es para entender que la respuesta a esa pregunta que solo necesitas tener claro en tu mente, en tu propia mente, que la compactación del suelo no es lo que podrías pensar o lo que escuchas por ahí. Y voy a intentarlo, no sé si realmente van a salir porque la tierra está firme. ¿Estas zanahorias realmente saldrán o necesitaré usar una palita? Estas se sembraron el 14 de junio, eso fue hace 3 meses y una semana. Sí, están firmes, la tierra está firme. Y eso también es en parte porque está seco. Este verano hemos tenido mucho clima seco, lo que ha hecho que la tierra esté así de manera natural. Así que estoy usando la palita solo para hacer un poco de palanca. Puedes ver que las zanahorias están saliendo. Están muy bonitas. Están muy bonitas, Charles. Sí, y de hecho recibí un comentario en un video que hice sobre cómo construir camas de cultivo sin excavar, que decía, puedes cultivar zanahorias, papas u otras verduras de raíz o solo cultivas fresas flojo. Sí, eso es muy gracioso. Y creo que aquí hay un gran ejemplo de si puedes cultivar zanahorias sin excavar. Estoy muy feliz de ser un flojo. En serio. Sí, de verdad. Sé que una de las cosas que atormenta a todos los jardineros son las malas hierbas. Y descubrí que con el método sin cavar, en realidad me ha ayudado con el deshierve. Definitivamente hay menos malas hierbas. Pero cuando empiezas con un nuevo bancal de no cavar, necesitas quitar las raíces de las malas hierbas perennes, cosas como ortigas, muelles, zarzas. ¿O sería suficiente el cartón para eso? Sí y no. Necesitas conocer un poco tus malezas perennes. Así que, por ejemplo, cualquier cosa con un tallo leñoso que salga del suelo, yo quitaría ese tallo central principal. No todas las raíces finas alrededor, solo para que el tallo leñoso no pueda volver a crecer, y las zarzas son el ejemplo clásico. Y puedes simplemente buscar de dónde están saliendo del suelo y meter tu pala, o una llana si es el caso. Solo hay unas pequeñas alrededor de ellas. Y corta a unos 10 centímetros 4 pulgadas por debajo del nivel del suelo y eso eliminará esa parte principal que de otro modo volvería a crecer. Así que con esos, si tienes arbustos o matorrales leñosos, sabes que definitivamente tienen que salir. Y las raíces de la ortiga están un poco entre las dos porque son bastante leñosas y también bastante superficiales. De hecho, a menudo usamos una podadora de césped, la ajustamos a la configuración más baja y eso cortará incluso muchas de las raíces que sobresalen por encima del suelo. Y una podadora de césped es en realidad una herramienta muy útil para limpiar los restos de maleza perenne y el muelle es otro ejemplo de una maleza que yo desenterraría porque tiene una raíz principal grande y leñosa. Así que la leñosidad en una raíz es un factor, pero también tienes malezas perennes como la correhuela, ya sabes, unas muy comunes pero muy difíciles como la cola de caballo que persisten. Parece que duran para siempre y puedes observarlas con el tiempo e ir deshaciéndote de ellas, pero sí hay trabajo de seguimiento. Aquí, por ejemplo, justo detrás de nosotros, es un cuadrado de tierra que hace 6 meses era solo como lo que ves a su alrededor, y eso es un pastizal lleno de maleza. Cuando digo lleno de maleza me refiero a que son plantas, pero lo que llamamos maleza y cosas como la correhuela, en su mayoría. Ranúnculos, dientes de león, flores hermosas, lo sé, pero no es lo que quieres entre tus verduras. Estoy muy feliz de tenerlas alrededor del borde de mi propiedad, así que usamos plástico negro aquí, en realidad solo como algo puntual, así que tienes dos cosas puntuales. Esto vuelve al contexto mismo de tu pregunta. Si estás empezando con una situación llena de maleza, es decir, muchas plantas, esas malezas que no puedes quitar físicamente sin pasar muchísimo tiempo y sin perturbar mucho el suelo, ahí conviene cubrir la superficie, ya sea con cartón y un poco de composta encima, o en este caso usamos la composta. Luego pusimos plástico negro encima. De hecho, solo lo quité esta mañana y al hacer eso es un método excelente para limpiar un terreno lleno de maleza al mismo tiempo que cosechas. Así que hemos tenido una cosecha fantástica aquí de calabazas para el invierno y mientras han estado creciendo todas las malezas han estado muriendo, con una excepción que te voy a mostrar. Creo que ya sé qué es. Así que esta parte de aquí, Adam y Sofía esta mañana la estaban removiendo con una paleta. Es un poco confuso en realidad porque esto no es raíz de maleza, esto es un poco de raíz de calabaza que salió cuando estaban removiendo. Esto que es la parte que realmente queremos sacar.
Entonces esto es correhuela con volvulus, puedes ver que es una raíz muy retorcida y rizada, aquí la llamamos tripa del diablo y básicamente todavía está en el suelo, pero ha sido debilitada enormemente por intentar crecer en la oscuridad. Esa es la belleza de no cavar, te das un respiro al principio. Todavía hay más de esta raíz de correhuela en el suelo y nosotros necesitaremos. Usamos una palita, simplemente entrando así y sacando lo que podamos. Y estaremos haciendo eso, creo yo, hasta el final del próximo verano. Y estoy seguro de que es algo que no puedes lograr cavando, eliminar esto al 100%. Es una inversión de tiempo al principio, pero después de eso eres libre de esta horrible maleza perenne, o si no haces nada, ahogará tus plantas, y este pedazo de tierra aquí es un ejemplo brillante. Así que hace 18 meses esa área de allá era como esa, era un pastizal lleno de maleza, lleno de raíces de correhuela, o sea, realmente grandes y vigorosas. Y ahora, después de 2 veranos haciendo esta remoción, creo que ya estamos al 95%, solo quedan unas pocas correhuela débiles. Recuerdo que vine el año pasado y estaba cubierto con lana de oveja, y la correhuela estaba encontrando la manera de atravesar la lana de oveja. Y sí, Este año está, sí, ahora sí se nota una diferencia enorme, enorme. quiero decir, puedo verlo desde aquí, las pilas de astillas de madera allá estaban justo sobre este mismo suelo y puedes ver la correhuela creciendo a través de ellas. Sabes, 30, 40, 50 centímetros, un pie o dos de astillas de madera. Es una maleza poderosa. Pero esto para mí es un ejemplo brillante de cómo puedes lidiar con ella y requiere compromiso, requiere tiempo al principio. Míralo como una inversión que estás haciendo para tu libertad futura. Y con estas enredaderas de correhuela, ¿qué harás con ellas? Porque conozco a algunas personas que dicen que las queman. Sí, sí, en realidad quemamos muy poco, incluso las hojas enfermas. Ponemos todo en el montón de composta y es una forma muy agradable de manejarlo. Porque sabes, eso es materia orgánica valiosa y probablemente nutrientes, y vaya que sí. En mi experiencia, esto desaparece en el montón de composta, incluso si es un montón frío. El calor lo acelerará, seguro. Así que no tengas miedo de hacer eso y ya sabes, no creas todo lo que lees. Esto nos lleva de vuelta a esas preguntas frecuentes. Creo que la gente se está confundiendo por mucha información contradictoria y mucha de esa información está equivocada. Sabes, yo lo sé por experiencia, muchas de las cosas que leo, que supuestamente son de personas que saben de lo que hablan, no están bien. Entonces la correhuela al montón de composta. Brillante. Estamos sobre una cama nueva de no cavar o una cama de no cavar hecha recientemente, Carlos. Y tenemos algo de cartón alrededor. Y una pregunta que se hace mucho es, ¿el cartón no contiene una cantidad enorme de químicos? Solo quería saber cuál es tu opinión sobre eso. Podría ser, no creo que lo sepamos. Por lo que he leído, mucha gente dice que los pegamentos en el cartón son a base de almidón y agua de soya. Ese tipo de cosas. Sí, Así que sí, nada, casi nada. Hoy en día en la jardinería y en la vida en general, casi nada está libre de algún tipo de plástico o lo que sea. Esto es lo mejor para el suelo, con una mínima alteración, y es algo que se hace una sola vez. El cartón es algo, ya sabes, volviendo a esa pregunta anterior, si tienes muchas malezas, el cartón es un punto de partida excelente, pero no es algo que pongas cada año. Es solo en esa etapa inicial, durante 1 o 2 meses o más tiempo. Esa era tu pregunta, ¿verdad? sí, exactamente. Y según tu experiencia, ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse el cartón? Sí, bueno, entre 8 y 10 semanas yo diría que depende si está húmedo, si se mantiene seco, podría durar ahí por meses. Pero normalmente cuando estamos haciendo camas con cartón debajo del compost, ves, eso lo mantiene húmedo, quieres que esté húmedo. Y las plantas están echando raíces en el compost. Y para cuando ya han echado raíces a través del compost, el cartón ya está empezando a descomponerse. Y tenía una cama allá, de hecho, donde en abril pasado puse cartón grueso porque ya sabía todo sobre la correhuela, 2 capas de cartón realmente grueso. Y de hecho estuvo maravillosamente libre de correhuela durante 10 semanas y luego de repente, vaya, hubo un aumento de nueva correhuela, así que eso fue una ilustración bastante clara. ¿Y ahora en qué estamos? ¿A mediados de septiembre sería un buen momento para empezar una nueva cama sin cavar? ¿O cuándo es mejor comenzar con una nueva cama sin cavar? Así que, sabes, en realidad creo que no hay un mejor momento, pero sí hay un muy buen momento que me gustaría mencionar. Y hemos creado un día para celebrarlo. De hecho, es el Día Internacional del No Cavar.
Es el 3 de noviembre y noviembre a menudo se considera el inicio del año de jardinería. Sí, es una buena época del año para hacer planes y preparar tu terreno, así que podrías hacer una nueva cama de cultivo, poner un poco de cartón y un poco de composta encima. Y para la primavera, si había maleza bastante densa ahí, incluso tú sabes, podrías tener el terreno despejado para la primavera, así que es un buen momento. Finales de otoño, pero puedes hacer una nueva cama de cultivo en cualquier época del año. Así que ya sabes, no te preocupes por si estás empezando en el momento equivocado, solo hazlo. Si tienes tiempo, si las condiciones son favorables y simplemente lo haces, Solo hazlo, no hay mejor momento que ahora. sí, totalmente. Eso es excelente. Y quería hablar un poco sobre la composta, así que vamos al montón de composta y hablamos un Poco sobre eso allá. Buena idea. Gran idea. Entonces, uno de los elementos clave del método sin cavar, Charles, obviamente es la composta, y me preguntaba si existe un tipo de composta que sea el mejor para el sistema sin cavar. Creo que ya sé la respuesta, pero me gustaría escucharla de ti. Me gustaría de hecho reformular un poco tu pregunta, porque no creo que la palabra sin cavar deba estar en esa pregunta. En otras palabras, Yo lo haría. yo preguntaría, ¿cuál es la mejor composta para la jardinería? Bien, ahí vamos, bueno, ahí vamos. Y porque para mí, ya sabes, toda la jardinería debería usar abono o idealmente sería así. O si vas a usar composta, esta respuesta aplica tanto si cavas como si no cavas, y es para la calidad y mejora del suelo, no es un fertilizante. Esa es la clave para entender el abono. Cualquier cosa que esté razonablemente bien descompuesta no tiene que ser perfecta, no tiene que ser toda esponjosa y desmenuzable. Puede tener pedazos de madera, ese tipo de cosas. Nunca cernimos el abono antes de usarlo, solo para que quede totalmente claro qué es el abono. Es una etapa de descomposición entre el material crudo que no ponemos aquí, porque tienden a esconderse babosas debajo de restos de comida o montones de hojas en descomposición, ese tipo de cosas. Así que lo estamos pasando por la pila de composta para convertirlo en algo más útil para el suelo y que no estorbe a las plantas, y así dar fertilidad más rápido, que yo entiendo como vida, y esto es una de las mejores compostas. Si puedes hacer composta como esta, serás muy feliz. Yo desde luego estoy muy feliz. Y créelo o no, esta composta tiene 4 meses de antigüedad. Solamente, y la estamos haciendo aquí en un sistema de 3 compartimentos, donde tenemos un compartimento que llenamos en 2 meses y luego lo volteamos aquí. Luego tenemos otro compartimento que llenamos en 2 meses y lo volteamos aquí. Así que este compartimento del medio en realidad tiene el contenido de 2 montones que se han volteado aquí en diferentes momentos del verano. Lo que espero que saques de ver esto es que puedes hacer un compost hermoso en casa. Todavía puede tener pedazos de madera, no te preocupes por eso. De hecho, un poco de madera en el compost es bueno. Eso aporta vida fúngica, que son buenas para tu suelo y tus plantas. Solo hazlo, haz el tuyo tanto como puedas. Quiero decir, las lombrices tienden a llegar en esta etapa. Cuando ya se ha enfriado, puede ponerse bastante caliente. El calor no es vital. Por ahora lo mantengo cubierto, principalmente para conservar la humedad, y vamos a ponerle una cubierta aquí. Si llueve mucho, para evitar que entre el agua, no queremos que se ponga demasiado empapado. Así que ese es el compost casero, ese es el mejor. Y sabes, no es tanto por los nutrientes, es por la vida. Entonces vamos a ver otro tipo de compost que he comprado. Yo sí compro algo de compost y veremos diferentes aspectos de lo que es el compost. Por supuesto, Así que sí, este es un compost que compré en abril, de hecho, así que eso fue hace casi 6 meses. Y se llama compost de residuos verdes, que hace referencia a su origen, que son los jardines de las personas. Y mucho de esto es madera, y todavía puedes ver los pedazos de madera ahí, lo cual, como acabo de decir, está bien. Pero lo otro sobre esto es que veas lo seco que está, y de hecho ha estado seco desde el primer día que lo entregaron. Lo que significa que obtuve más valor por mi dinero porque no estaba comprando agua, pero la falta de humedad significa que no se ha estado descomponiendo mucho, y desde el principio este material está como muerto. Y suele estar caliente cuando lo entregan, y esa es más la cualidad que puede ser difícil con el compost, que se refiere a su frescura en comparación con el compost casero. Puedes darte cuenta cuando está maduro porque empieza a verse muy bien y no lo has forzado. Esto ha sido forzado un poco por cortar toda esa madera en pedazos muy pequeños y luego voltearlo regularmente cada 3 días. Así que ayuda a entender un poco sobre el compost que podrías comprar, su origen y la mejor manera de usarlo. Por ejemplo, si tienes acceso a comprar algo como esto, yo recomendaría guardarlo al menos un par de meses si tienes un espacio para apilarlo antes de usarlo. Así terminará de madurar y obtendrás resultados mucho mejores al usarlo. Con el método sin cavar o no. y una de las preguntas que más me hacen es,
¿Cuál es la diferencia entre composta, tierra y suelo? Porque muchas personas pues, simplemente no lo entienden realmente. Sí, claro, lo entiendo. Y creo que en realidad parte de eso viene de que el lenguaje confunde a la gente. Porque he notado que en Estados Unidos, donde a menudo respondo preguntas, hasta donde entiendo, y puedo estar equivocado, en inglés estadounidense, dirt se usa como soil. ¿Y tú estarías de acuerdo con eso? Así es como lo ven ellos. Yo diría que la tierra probablemente es como el polvo que sale volando de los campos y cosas así. Bueno, sí, o sea, creo que esa es más la versión en inglés. En realidad, Ya sabes, es algo que luego entra a tu casa y ensucia todo. exactamente, sí. Pero bueno, algunos estadounidenses con los que he hablado, ya sabes, parecen estar hablando de su suelo y llamarlo dirt, lo cual está bien, ya sabes, mientras estemos claros, esa es la palabra. Sí, es un poco como en francés, ya sabes, porque viví un tiempo en Francia y a los pequeños agricultores se les llama paysan, que significa campesinos, ya sabes, en inglés. Esa es una palabra bastante despectiva, ya sabes, decirle a alguien campesino, así que sí, son palabras. Las palabras pueden ser muy confusas, pero sí, para mí, la principal diferencia es entre el compost, que es materia orgánica descompuesta, y el suelo, que es el resultado o proviene de la descomposición de la roca junto con materia orgánica. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Este suelo hecho en casa, puedes ver que es un buen suelo que el constructor tiró aquí. Cuando él cuando construyó mi cobertizo y necesitaba excavar un poco para la cimentación. No tiene mucho, pero es solo un poco, así que esto es tierra vegetal y eso es muy diferente al compost, es mucho más pesada. Si fueras a hacer un arriate, yo no usaría esto. Porque si llenas un arriate nuevo o pones mucho de esto encima, no se descompone como lo hace el compost y no se asienta para nada, así que mantendrá el mismo volumen. Si dices que tienes una cama de cultivo elevada, esa es una pregunta a la que vamos a llegar, ¿no es así? ¿Camas de cultivo elevadas? Pero si lo hiciste y lo llenaste con tierra, eso no te da la oportunidad de añadir nueva fertilidad, porque el nivel de la tierra se mantiene igual y esto no es tan efectivo para cultivar, no da resultados tan sorprendentes como lo hace el compost. Y una pregunta que sigue surgiendo sobre el compost es, ¿puedes plantar directamente en el compost o quemará las raíces de las plantas? Sí, Dios mío, he visto esa pregunta tantas veces. Es algo así como que el 90% de las respuestas en Google dicen que no puedes hacer eso, que no puedes plantar en compost. No, que quemará las raíces y la gente se desanima mucho. Y eso me pone muy triste porque, sabes, como en mi jardín aquí todo está plantado en compost. Pero no, es solo una capa delgada, ponemos como una pulgada, unos 3 centímetros cada año. Pero sí, el punto clave de esta pregunta es lo que acabo de decir. ¿Qué tan fresco está el compost? Si fuera realmente bastante fresco y tal vez caliente y humeante en la pila de donde lo estás sacando, eso causaría algo de estrés a tus plantas. No quemaría literalmente las raíces, pero tendría ese efecto. Las plantas podrían marchitarse y también es difícil mantener la humedad en él. Así que sí, ese es el que debes evitar. Pero el compost bien hecho, el compost que está maduro, está bien. Y la pregunta que siempre me desconcierta es, ¿sin excavar significa más composta? ¿O no puedo conseguir suficiente composta para no excavar porque es a una escala tan grande? Sí, sí, Me pregunto de dónde viene eso. A veces me culpo un poco, la verdad, porque he hablado, especialmente en mis primeros trabajos, ya sabes, sobre usar mucha composta. Y eso era en parte un reflejo de cómo noté que muy pocas personas la usaban en absoluto. Sabes, estoy hablando de hace 20 o 30 años y recientemente ha habido una mejor comprensión de la composta, más uso de ella, más aprovechamiento de sus cualidades. Y de hecho, ahora estoy minimizando la cantidad. Pero si echamos un vistazo a mis camas de prueba de cavar y no cavar, puedo responder esa pregunta muy claramente. increíble, vamos a echar un vistazo. Sí, estas son dos camas de prueba que he estado manejando durante 10 años. Este es el 10º año. Y cada diciembre excavo esta cama aquí e incorporo composta en la zanja. Y esa tiene la misma cantidad de composta que la cama sin excavar que está junto a ella. Y ambas, pero con la cama sin cavar, solo tiene la composta encima. Y ambas camas están plantadas con las mismas verduras para comparar. Es realmente interesante. Incluso después de 10 años haciendo esto y 6 años en mi jardín anterior, todavía sigo aprendiendo cosas, sigo notando estas diferencias intrigantes. Pero más que nada, lo que esto muestra son los totales de la cosecha. Ya este año hemos tenido cosechas de la primera siembra, así que eso es todo lo que creció hasta junio y julio. Y esta es la segunda siembra desde entonces en el mismo año.
Todas las primeras siembras en la cama cavada dieron 44 kilos de verduras listas para la cocina y en la cama sin cavar 56 kilos de verduras listas para la cocina. En otras palabras, en realidad casi un 20% más con la misma cantidad de composta. Así que por kilo de alimento producido sin cavar, al menos en el contexto de este experimento, y en general diría que desde mi jardín aquí, el método sin cavar necesita menos composta en comparación con cavar. Es simplemente fascinante. Y al observar las camas de prueba sin cavar de Digby, realmente puedo ver visualmente las diferencias en la producción de cultivos. El apio nabo y los puerros. Quiero decir, hay una gran diferencia ahí junto con el hinojo. Visualmente podemos ver que en las camas sin cavar, ya sabes, el apio nabo es casi del doble de tamaño y los puerros son mucho más gruesos y robustos. Fascinante. ¿Verdad? Sí, realmente lo demuestra. No me extraña, pero no es todo. Por ejemplo, la col rizada no es tan diferente. Aunque, de hecho, cuando hacemos la cosecha es muy interesante. A veces las plantas se ven iguales. Y luego las hojas ahí, si recogemos la misma cantidad y contamos las hojas de cada planta, pesan más ahí. ¿Sabes por qué? Se ven iguales, así que debe ser mayor materia seca o algo así. Ya sabes, Hay muchas cosas sucediendo, densidad de nutrientes, todas esas cosas, ¿verdad? podría ser. Sí, wow, es simplemente increíble y demuestra para todos cavar versus no cavar. Bueno, es una forma muy buena de responder a la pregunta porque lo entiendo totalmente, ¿sabes? Tenemos una historia de cavar y todos pensaban que esa era la manera de hacer jardinería y esto es nuevo para mucha gente, así que quieren saber más al respecto y esto ayuda a responder bastantes preguntas. Y la gente a menudo asume que cavar significa no usar composta, cuando en realidad eso es incorrecto. Incluso si estás cavando tu suelo, necesitas volver a añadir fertilidad al suelo. Bueno, en realidad necesitas más porque trabajando con una científica en estas dos camas, ella midió el carbono en cada una de ellas y descubrió que en la cama sin cavar hay un aumento estadísticamente muy significativo de carbono en comparación con la cama cavada. Y eso supongo es porque al cultivar estás perdiendo carbono en forma de CO2. Así que en realidad estás perdiendo el carbono que estás poniendo a través de la materia orgánica en las camas cavadas. Siempre me parece así. Das un paso adelante, un paso atrás, ya sabes, es como que, y esto simplemente avanza bien todo el tiempo. Y esto es un poco, no sé, tal vez una pregunta inusual, pero ¿encuentras que las camas de cultivo cavadas mejoran más adelante en el año, después de que han tenido como 6 meses para asentarse y, ya sabes, repararse a sí mismas? Sí. Eso es muy interesante. Yo pensaría eso. Y tú también, sí, seguramente ese suelo puede sanarse solo, pero los últimos 2 años lo que realmente he visto es que se recuperan un poco a mediados del verano y luego pasa esto. Como decías, el puerro, el apio, el hinojo, grandes diferencias. Así que creo que hay un daño bastante a largo plazo. Pero eso se relaciona con otra pregunta que me hacen mucho, que es, ya sabes, si estoy cavando, ¿cómo me cambio a no cavar? Y bueno, solo tienes que dejar que la tierra sane y se repare sola y poner composta encima. Yo primero la nivelaría, siempre cualquier cama de cultivo, de todos modos, nivela la cama. Eso hace que sea más fácil aplicar la composta de manera uniforme. Y eso también aplica si no tienes muchas malezas, ¿sabes? En ese caso no necesitas el cartón. Así que solo nivela tu cama de cultivo, quita cualquier maleza que haya, al menos las grandes. Y luego, tal vez 5 centímetros, 2 pulgadas de composta probablemente serían suficientes, asumiendo que tienes un nivel razonable de fertilidad. ¿Y qué hay de los caminos? Estamos parados en uno de tus caminos aquí, Carlos. ¿Hay algo que harías diferente en el lugar por donde vas a estar caminando? Bueno, una cosa que he notado en realidad es que me preguntan bastante seguido en Instagram cómo mantengo mis caminos de cartón tan limpios que debo estar usando cartón cada año. Sabes, creo que esa es una suposición que a veces se hace simplemente porque la gente no ha visto lo increíble que puede ser este método de no cavar para tener pocas malezas una vez que pasas la fase inicial de cubrir las primeras, así que en realidad no hacemos mucho mantenimiento. Deshiervo ocasional, así que si veo una maleza como este pasto aquí, por ejemplo, la quito. Y eso para mí ya es una maleza bastante grande, la verdad. Así que eso da una pista, ¿sabes? Yo busco malezas pequeñas solo para asegurarme de quitarlas antes de que se conviertan en un problema y sean fáciles de remover. Y porque con el método sin cavar simplemente tienes tan pocas malezas nuevas creciendo que esto es posible. Y de nuevo, sin necesidad de cartón. La única excepción sería si estás en un terreno compartido, donde muchas malezas siguen llegando con el viento, entonces tienes que usar una azada. Quizás sorprendente, muy interesante. Las últimas preguntas, Charles. Espero que podamos hacerlas en una especie de ronda rápida.
Una de las preguntas más comunes es, ¿el método sin cavar funciona para flores y bordes herbáceos? La respuesta es muy simple, sí. Mira todas las flores que hay aquí, por ejemplo, estas hermosas caléndulas francesas enanas. Son plantas básicamente, a las plantas les encanta. ¿Y qué hay de las camas de cultivo elevadas? ¿Son necesarios esos laterales de madera? ¿Y se puede cultivar sin cavar en una cama de cultivo elevada? ¿Sabes? No me di cuenta hasta que empecé a recibir tantas preguntas de este tipo que la mayoría de la gente todavía parece pensar eso. Esa es la forma automática de hacerlo, y comprar mucha madera y hacer un bancal elevado, como se le llama, no lo necesitas. Y yo diría, ahorra tu dinero para que no tengas que comprar tanta madera. En su lugar, gástalo en composta. Esa es tu mejor inversión si apenas estás empezando. Y lo que hacen los bancales es que le dan una bonita definición al jardín. Si te gusta tener, digamos, caminos de ladrillo o pavimentados o algo así, entonces sí necesitas un borde de madera para mantener todo encerrado. En esas circunstancias está bien, pero solo para dejarlo claro. Si estás en, ya sabes, un sitio de cultivo normal, digamos, un huerto o algo así, solo para comida, y no es nada elegante, pero puede ser elegante. Quiero decir, mira estos jardines aquí, qué bonitos son, ya sabes, con caminos limpios. Pero no necesitas los lados de madera, y los lados de madera te ayudarán a mantener la humedad más pareja. No se secan tanto en los bordes si no los tienes. Eso evita que se acumulen hormigas. A ellas les gustan los bordes cálidos y secos. Tienes menos babosas que se esconden en bolsillos de madera podrida, donde la madera se está pudriendo por dentro, por ejemplo. Sí, la madera podrida es algo que he experimentado antes al visitar los jardines de otras personas y me preguntan por qué tienen un problema de babosas. Y yo les digo, solo levanten ese pedazo de madera y pueden ver a todas las babosas ahí adentro, en la madera podrida. Sí, Entonces, cuando aplicas tu mantillo de composta año tras año, ¿eso realmente termina elevando la altura de tu cama de cultivo sin labranza? me encanta esta pregunta. Sí, creo que algunas personas se imaginan que tengo que subirme a una escalera para entrar a mi jardín. Y sí, es fascinante en realidad cómo, y a veces decepcionante si te gusta, ya sabes cómo, incluso si haces un montón de composta y está bastante lleno cuando lo llenas, luego se hunde. Al final no tengo tanta composta después de todo, y es similar a cuando pones composta en los bancales, que en el suelo, mucha de la vida del suelo. Lo que está pasando es que están comiendo y excretando, así que la composta es alimento y se la comen. Las excreciones son más densas, así que todo el tiempo esa composta se está densificando y convirtiendo en un volumen menor. Y por eso vas a notar una ligera elevación, pero es mucho menos de lo que podrías haber pensado. Eso es muy interesante, gracias por aclarar eso. Sí, y de hecho, solo para agregar a eso, si no agregas nada de composta, tendrás un hundimiento. Y he visto eso en huertos donde, ya sabes, los que cavan no han estado poniendo nada de composta. Y el nivel está bajando, y creo que es porque el carbono está saliendo del suelo y del pasto. Los caminos entre los terrenos, ya sabes, de repente sobresalen un poco. Bueno, sí puedo. Puedo hablar por experiencia de ahí donde estamos en Four Acre Farm, donde está el seto al lado. Está al menos un pie más alto que los campos por todo el roturado y labranza. Cuando todo eso se libera como carbono a la atmósfera. Eso es trágico, ¿no crees? Sí, bueno, Lo estás reconstruyendo otra vez. buen trabajo, absolutamente. Y supongo que vamos a terminar con probablemente una pregunta bastante importante. Pero ¿hay alguna otra práctica que podamos hacer en el jardín para asegurarnos de mantener un jardín sin cavar lo mejor posible? Por ejemplo, plantar cultivos, cosechar plantas, dejar las raíces de las plantas en el suelo, ese tipo de cosas. Hay muchísimas. Está bien, De hecho, creo que eso va más allá del alcance de este video. está bien. Pero yo lo haría. Yo animaría a cualquiera a que eche un vistazo, por ejemplo, al último capítulo de mi libro de habilidades o a mi curso en línea. Eso es lo que llamo jardinería energética. Sabes, esto se está volviendo un poco esotérico ahora, pero creo que hay muchas cosas que podemos hacer que también son realmente baratas, que mejoran, aumentan la temperatura de tu suelo, mejoran la productividad. ¿Qué tanto más quieres escuchar sobre esto? Quiero decir, creo que remitir a tu libro y a tu curso en línea va a ser la mejor opción para cualquiera que quiera aprender más y profundizar un poco más en ese tema. Sí, absolutamente. Y quizá podría terminar con esa idea de una manera muy general y positiva, que es que, ya sabes, ha habido muchas preguntas en este video. Espero que hayas encontrado las respuestas que estabas buscando. Estoy seguro, sin embargo, de que todavía tienes más, y eso es algo realmente saludable. Lo mejor que puede tener un jardinero son muchas preguntas, así que ha sido un placer responder estas que nos suelen hacer. Sigue haciéndote preguntas, sigue cuestionándote a ti mismo y verás que muchas veces puedes responderlas, pero observa las cosas y prepárate para creer en cosas nuevas también. No creas todo lo que escuchas o te dicen. Todavía hay mucho por descubrir sobre la jardinería.
Increíble. Muchas gracias, Charles, por responder algunas de estas preguntas y aclarar muchas de estas cosas para la gente y para mí. Sí, un placer estar contigo. Gracias.